¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un verdadero placer estar de nueva cuenta con ustedes en este su programa Apuntes de la Historia de Patos. Su amigo Jorge Luis Esquivel agradece que nos sintonice para escuchar las historias de la Villa de Patos. Iniciamos con datos históricos sobre la fundación de General Cepeda. Este lugar fue fundado por los conquistadores españoles a base de colonización. Las tribus que se encontraban establecidas en estos lugares eran los indios pachos, los huachichiles, los cocoyomes, los cocoyotels, los jalpas y los ahomes. Y pues estos habitaban desde la mesa grande del Huachichil hasta las serranías del Tejocote y las de los Lobos. Y con el transcurrir del tiempo y los continuos enfrentamientos, los indígenas se sometieron a los conquistadores españoles mediante un tratado de paz ofrecido por el capitán don Francisco de Ordiñola, recibiendo prestaciones y contratos de trabajo más o menos justas y humanas. Pero anterior a la llegada de Ordiñola a estos contornos, fue el capitán Francisco Cano, el primer conquistador español que descubrió el Valle de los Pachos, que tenían su establecimiento en el lugar en donde se ubica la cabecera del municipio de General Cepeda. Arribando a este lugar el 13 de noviembre de 1568, dándole el nombre a la laguna que se localizaba en los terrenos en donde hoy se encuentra la antigua estación de ferrocarril, la tenería y la escuela secundaria técnica, además del ombligo de Doña Lola. A este lugar le bautiza con el Valle de Nuevo México, pues en el lugar en donde se encuentra ubicada la escuela secundaria técnica, es precisamente en ese lugar en donde había un islote en el que se encontraba un águila devorando una serpiente, y por tal motivo le llama de esa manera. Y al arroyo que viene de San Juan de la Vaquería y que hace afluencia con el que viene del Cañón de la Casita, a este arroyo le puso Río de los Nogales, debido a la arboleda de ese tipo de árboles que abundaba en las márgenes de este río, mientras que la laguna era llamada por los naturales con el nombre de Atlahuaco, que quiere decir lugar de aguas en lengua náhuatl. Continuando con más de nuestras historias sobre la fundación de la Hacienda de Patos y posteriormente Marquesado de San Miguel de Aguayo, después de haber llegado a estos contornos el capitán Francisco Cano en el año de 1568, y al no querer ser colonizados los indios naturales que habitaban la región, pues se tiene el conocimiento de que eran altamente belicosos. Esto hizo que los virreyes de la Nueva España enviaran brigadas de españoles a pacificarles mediante matanzas y el establecimiento de presidios, además de la esclavitud. Posteriormente el capitán Francisco de Ordiñola sale de Bonanza el 6 de mayo de 1575, acompañado por frailes franciscanos y un pequeño ejército, con miras de conquistar el ahora sureste de Coahuila, así como el someter a los indios naturales y convertirlos a la religión católica. Pero su tarea no fue fácil y tiene algunos combates al pie de la Sierra de la Encantada, o sea, Katana, y la Mesa del Huachichil, que se prolonga hasta la Sierra del Rincón de los Pastores, logrando rechazar a las tribus hasta la comunidad del Ojo de Agua de San Isidro, lugar que se ubica frente a la cordillera de Huachichil y que se ubica al norte del lugar del encuentro. Entonces el ejército español acampa en el lugar en donde hoy se encuentra la comunidad de San José del Refugio, al cual este señor capitán le llama San José del Huachichil, y al arroyo de San Juan de la Vaquería lo llamó Arroyo de San Isidro. Luego este capitán, en compañía de su ejército que le acompaña, sigue rumbo al oriente, siguiendo la corriente del río que actualmente se llama Arroyo de San Juan de la Vaquería, y que corre de este a oeste juntándose con otro arroyo que baja desde la Casita, formado por las altas sierras del Tapanco y del Tlanchinol, o sea, tierra roja quemada, en náhuatl, y que corre del sur al norte. En este lugar en donde actualmente se encuentra la comunidad
de La Paz, municipio de General Cepeda. En ese lugar recibe una comisión de indígenas capitaneados por un indio intérprete de nombre Calderilla. Continuando con más en nuestra historia pateña, es en la comunidad de La Paz en donde el capitán Francisco de Urdiñola recibe a una comisión de indios naturales y al frente de ellos uno de nombre Calderilla. En ese lugar es donde las tribus indígenas le proponen la paz a este, sometiéndose a la corona de España bajo ciertas proposiciones que serían sometidas a la consideración del virrey para su estudio y aprobación, y tales proposiciones son aceptadas y entre tanto se suspenden las hostilidades, pactándose la paz el 15 de mayo de 1575, comprometiéndose Urdiñola a pagar sus gastos, ropa, ración de alimentos a los naturales. En cambio, estos se obligan a abrazar la religión católica. Luego los indígenas fueron agrupados en el Ojo de Agua de San Isidro, donde el padre José de Jesús Urquijo realizó la primera misa de paz, iniciando desde luego la conversión de los indios a la religión católica, coadyuvando en esta obra los frailes Lorenzo de Gavira, Antonio de Salduendo y Jerónimo de Anaya. Después de haber firmado la paz con los indígenas, Urdiñola ya tuvo abierto el camino de exploración hacia el norte y prosigue su camino hasta llegar al Valle de los Pachos el 29 de mayo de 1575, tomando posesión en acto solemne de ese lugar, fundando así la primera finca agrícola y ganadera a la que llamó San Francisco de los Patos. Los indios pachos o pachoas llevan ese nombre gentilicio que se deriva del verbo nahualteca pachoca, que significa estrecho o angosto, y que se refiere a las cañadas angostas o estrechas que dominan el panorama desde la comunidad de los muchachos. Continuando con más de nuestra historia pateña, y después de haber establecido su finca agrícola y ganadera, y de haberle puesto el nombre San Francisco de Patos, don Francisco de Urdiñola prosiguió su camino de exploración hacia la región lagunera. Mientras tanto, deja en la hacienda de San Francisco de los Patos una guarnición de 28 soldados y al fraile José de Jesús Urquijo para que continuara la campaña de evangelización de los indígenas pachos, cocoyomes, guachichiles de la Mesa Grande, los jalpas y los naliguas y los macoyotes de la comunidad de Macuyú. De esa manera se constata que don Francisco de Urdiñola desplegó grandes actividades en la colonización y fundación de pueblos, misiones, haciendas y estancias ganaderas, además de la propagación de la fe católica. Luego, después de haber colonizado la parte sur de Coahuila, se casa con la señorita Leonor López de Lois y González, hija de un distinguido militar del Ejército Real. Pero luego fue envuelto en un litigio inspirado por sus enemigos, cuando su esposa muere de una enfermedad llamada erisipela. A él le acusan de su muerte ante la Santa Inquisición, logrando ser absuelto y continuando sus trabajos de colonización. Penetró hasta el territorio de Texas en el año de 1595 como primer conquistador de esa parte de la Nueva España. Después de 4 naufragos que atravesaron el territorio en el año de 1528, ellos fueron Alvear Núñez Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo Maldonado, Andrés Dorantes de Béjar y el mulato Esteban de Azamor. Don Francisco de Urdiñola muere en su hacienda de Santa Elena en el año de 1616. Continuando con más de nuestros apuntes de la historia de Patos, después de la muerte del capitán Francisco de Urdiñola, este deja de única heredera de su vasta fortuna a su hija Isabel de Urdiñola López de Lois,
quien se casó con don Luis de Alcega y Ibargüen y tienen una hija llamada María de Alcega y Urdiñola, quien a su vez se casa con don Luis de Valdés y tienen una hija llamada doña Francisca de Valdés, Alcega y Urdiñola, quien a su vez se casa con don Agustín de Echevers y Suiza, y de este matrimonio aristocrático nace el marquesado de San Miguel de Aguayo y Santolaya, cuyo título nobiliario les fue concedido por el rey de España, don Carlos II el Hechizado, y de este matrimonio nace una hija llamada Ignacia Javiera Echevers y Suiza, Valdés, Alcega y Urdiñola, quien a su vez se casa con don José Ramón Aslor y Virto de Vera, segundo marqués, en el año de 1710. En 1712 activa la colonización de Coahuila y Texas, y en el año de 1714 muere la primera marquesa de San Miguel de Aguayo y es trasladada a Parras para ser sepultada en ese lugar. En el año de 1719, don Ramón de Aslor es nombrado gobernador de las dos provincias y expulsa de Texas a los franceses, quienes por las dificultades que tuvieron con España, tuvieron la osadía de invadir las colonias españolas de América. Y en el año de 1722, luego, don Ramón renuncia a su cargo para dedicarse a intensificar la colonización de sus pertenencias agropecuarias, así como sus minas. Muere en la casona de la hacienda de Patos el 9 de marzo de 1734 a la edad de 57 años y es sepultado en la iglesia de San Francisco Javier de la Compañía de Jesús del pueblo de Santa María de las Parras. Ramón de Aslor y Virto de Vera, a su muerte, deja asegurado el dominio de la cultura española en Coahuila y en Texas, costeando por su propia cuenta el traslado y provisiones de los colonos para la repoblación de Texas con familias traídas desde Santander, España, así como hacer llegar colonos a las Islas Canarias, a La Habana, desde Galicia y de Tlaxcala. El tercer marqués fue don Francisco de Valdivielso, Aslor y Virto de Echevers y Suiza, hijo de doña María Josefa Aslor y Virto de Vera. Tiene dos hijos varones, don Francisco de Valdivielso, Aslor y Echevers, conde de San Pedro del Álamo y vizconde de Santa Olaya, marqués de San Miguel de Aguayo. El cuarto marqués y el otro hijo fue don Pedro de Valdivielso y Echevers, quien heredó los mismos títulos de su antecesor. El quinto marqués se casó con doña Ana Vidal de Lorca y Pinzón, de cuyo matrimonio nació don José María de Valdivielso, Aslor y Echevers, Vidal y Lorca. El sexto marqués se casó dos veces sin tener descendencia de varones. Sin embargo, tuvo una hija llamada Ana María de Valdivielso, quien murió en la casa grande de la hacienda de San Francisco de Patos en el año de 1822, a consecuencia de un ataque, se dijo que de apoplejía, y es sepultada en el interior de la iglesia de San Francisco de Patos. Don José María recibió su heredad en plena bancarrota, pues en el año de 1750 la hacienda hipotecó sus propiedades para solventar gastos, y en el año de 1817 la deuda insoluta ascendía a la cantidad de 576.537 pesos. Y las pérdidas ascendían a 745.562 pesos. En tal virtud, don José María se vio en la necesidad de ceder el latifundio a los acreedores. En el año de 1826, el latifundio pasa a ser de una compañía inglesa con 66 poblados y 9.185 habitantes. Luego los banqueros no pudieron administrar y el gobierno de Coahuila y Texas decreta el 21 de febrero de 1824 la venta de la propiedad en 5 porciones, dejando el casco de la hacienda para erigirlo en municipio y el Valle de Cuatro Ciénegas y Sacramento para ejidos. Esto ha sido todo por hoy.
Agradecemos el que nos haya acompañado en esta hora, escuchando la historia sobre la fundación de la Hacienda de Patos, en su programa Apuntes de la Historia de Patos, y le invitamos a que nos siga acompañando de lunes a jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias.